hay una buena noticia en nuestra tierra: Jesús te puede salvar. Tú no caminas solo, tú no caminas sola. Hay un Dios todopoderoso. Hay momentos en tu vida difíciles que no sabes por lo que está atravesando. Cuando nadie pudo hacer nada, hubo un Dios de misericordia que miró esta tierra con agrado. Y cuando vengan los momentos difíciles a tu vida, no retroceda, no tienes que correr, no tienes que soltarlo todo. Pelea la batalla de la fe. Él prefirió dejarlo todo, y cuando salió a defender a sus hermanos, cometió un error, cometió un asesinato. Enterró al que había matado y comenzó a huir porque Faraón lo buscaba para matarlo. Cuando Moisés comienza a huir porque sabe que lo están buscando, dice la Biblia que él llegó al monte Horeb, al monte santo de Dios. Y cuando Moisés llega al monte Horeb, entonces ve una zarza que ardía pero que no se consumía. Y Moisés había pasado mucho tiempo ya en el desierto. Él sabía que era constante que las zarzas se prendieran en fuego, pero no era normal que la zarza ardiera y no se consumiera. El fuego estaba prendido constantemente, y esto fue lo que hizo que Moisés se moviera, porque veía una grande visión. Aprendí que cuando Moisés cometió un asesinato y huía de Faraón, esto lo llevó a tener una de las experiencias que marcó su vida para el resto de sus días. Y yo quiero que tú puedas entender en esta hora que hay momentos en tu vida difíciles que no sabes por lo que está atravesando, y no sabes que eso te va a llevar al monte santo de Dios. Los momentos difíciles en tu vida no es para que tú retrocedas, perdóname. Los momentos difíciles en tu vida no es para que tú lo sueltes todo. Los momentos difíciles que tú y yo atravesamos es para que nos lleven al monte santo de Dios, a tener las experiencias que marquen nuestra vida para siempre. Y esto fue lo que le ocurrió a Moisés. Ahora, ¿por qué hablamos de la palabra y utilizamos este hombre de Dios? Hablamos de la palabra en aquella ocasión porque dice la Biblia que Dios comienza a hablar. Le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Era un lugar santo. Era un lugar que había sido separado. Dios estaba en el lugar, y donde Dios está, el lugar es santo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando dice la Biblia que Dios comienza a hablar con él, ¿qué quieres que haga? La Biblia dice que en aquel diálogo que Dios tiene con Moisés, comienzan a hablar acerca del plan que Dios tenía con él. Y Dios le dice: mi pueblo está en una esclavitud, y el clamor de mi pueblo ha subido a mi presencia. Había una opresión de Faraón, y Moisés fue escogido como un gran libertador. Moisés es tipo de Cristo. Moisés sacó un pueblo que estaba esclavo por tantos años, y fue un hombre con debilidades, con muchos defectos y con mucha flaqueza. ¿Saben lo que hizo Moisés? Comenzó a decirle a Dios cuáles eran sus debilidades. Comenzó a presentarse como que no estaba preparado para poder realizar la labor que Dios le había encomendado. Yo pensé que alguien iba a alabar a Dios. Hoy yo quiero decirte que si te has sentido como Moisés, que no tienes la capacidad, que no tienes el intelecto, que quizás no tienes mucha teología, pero que nunca te falta el poder del Espíritu Santo, te aseguro que con el poder del Espíritu Santo lograrás grandes cambios en la tierra. Fue lo que hizo que Dios comenzara a llamar a aquel hombre. Y él comienza a presentar todas sus debilidades. Soy tardo en el hablar. Comienza a presentarle a Dios todo lo que él tenía que no era funcional para lo que Dios lo estaba llamando a realizar. Y por eso dice la Biblia que entonces Dios le habla, Dios lo escoge y Dios lo envía como un libertador. Y Dios le dio unas herramientas, pero Moisés caminaba por una palabra que había sobre de él.
porque Dios le dijo que endurecería el corazón del faraón. Pero Dios no permitió que Moisés nunca muriera. Moisés caminaba por una palabra. Más adelante miramos que su servidor Josué también caminó por una palabra, y Dios le habló a él. Y voy avanzando. Dios le dijo a Josué: como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Solamente no te apartes, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Medita en este libro de la ley de día y de noche. Todo te saldrá bien todos los días de tu vida. Hay una palabra por la cual tú y yo hemos caminado, y creemos que como Dios estuvo con Moisés, creemos que como Dios estuvo con Josué y como estuvo con su pueblo, así hoy está con la iglesia. Tú no caminas solo, tú no caminas sola. Hay un Dios todopoderoso que prometió estar contigo todos los días de tu vida. Cuando te sientas desfallecer, cuando sientas desmayar, recuerda que Dios ha prometido y Él nunca te ha fallado. Gloria a Jesús. Juaco, dame monitor aquí, por favor. Se oye muy bajito y estoy aquí, ya tú sabes. Gracias, Jesús. Por una palabra que, wow, está bien ahí, está bien. Ahora sí, aquí, así predico, a las 12 salimos de aquí. Pero si está Dios, si no, no predico. Yo le voy a decir algo, hermano: donde está Dios me gusta predicar, pero si Dios no está en el asunto, no te vistas que no va. Si está Dios aquí, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Pero si se sale el Señor del asunto, yo me quito. Yo no puedo hacer nada sin Él. ¿Sí o no, hermano? Si está Dios, amén. Yo no vengo a inventar con nadie aquí, ni a hacer show, ni nada de esas cosas. Yo aprendí a buscar a Dios. Aprendí a tener experiencia con Dios. Dios me marcó en el secreto. Y uno aprende a reconocer dónde Dios está y dónde Dios no está. Y el que quiere algo de Dios se va a llevar algo de Dios, hermana. El que no quiere nada de Dios se va igualito como llegó. Alaba la gloria de Dios si puede. Alaba la gloria de Dios si puede. Donde está Dios algo grande ocurre. Imposible que donde está Dios la gente salga igual. La palabra que caracterizó a aquellos hombres, caminaron por una palabra, por el logos, la esencia que había en ella. Y ahí estamos mirando cómo la Biblia comienza a relatarnos aquel momento donde dice la Biblia que luego aquellos hombres comenzaron a caminar. Y el libro de los Jueces nos está mostrando que hubo una generación. Fue la generación de Josué. Josué murió de 110 años, dice la Biblia. Y en aquella ocasión murió toda su generación. Y la Biblia dice en el capítulo número 2 del libro de los Jueces que también vino otra generación, la cual no conocía a Jehová, ni conocía la obra que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. Y aquí es donde estriba el problema. Aquí es donde descansa el problema. Aquí es donde viene el momento donde muchas personas se han desviado de la verdad. Cuando tú no conoces lo que Dios ha hecho por tu pueblo, vas a cometer errores en el camino, vas a desfallecer en el camino. Pero cuando tú conoces lo que Dios ha hecho por esta tierra, vas a entender que cuando nadie pudo hacer nada, hubo un Dios de misericordia que miró esta tierra con agrado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y que levantó hombres y mujeres de fe. Esto fue lo que ocurrió, que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, ni conocía la obra que Jehová había hecho por su pueblo. Y ahí vino un problema. Y comenzamos a mirar lo que conocemos en la Biblia como un círculo vicioso, donde la gente comenzó a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y la Biblia dice que ellos continuaron pecando. Y luego Dios levantaba a un juez, y el juez traía un mensaje. La palabra que había en la antigüedad era una palabra que venía de Dios por medio de un profeta o por medio de un juez. Cuando el juez hablaba de parte de Dios, era como Dios hablando. Dios lo usaba en aquel momento. Incluso dice la Biblia que el Espíritu en ocasiones venía sobre aquellos profetas, lo usaba y luego salía. Y en aquella ocasión Dios levanta a un hombre conocido como Otoniel. Otoniel predicó arrepentimiento para que el pueblo se volviera a Dios, y el pueblo se volvió a Dios. Pero llegó el momento donde volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios.
Y cuando tú no conoces la palabra, tiende a caer en un círculo vicioso. Tiende a entrar en ese momento donde hoy quieres culto y mañana quieres discoteca. Alaba la gloria de Dios. Hoy tú quieres ayuno y mañana lo que quieres. Entonces tienes que comprender que la palabra te va a ayudar para que tú te mantengas firme en lo que has creído. Tenemos muchas personas, como dice el apóstol Santiago, de doble ánimo. De doble ánimo. Que son como las olas del mar, que van y vienen, y vienen y van. Y yo quiero decirle a alguien en esta hora de la noche que no puede ser de doble ánimo y no puede ser como las olas del mar, que hay una palabra de fe y de esperanza, hay una palabra en la Biblia que te puede fortalecer, te puede ayudar, y hay una esencia a través de ella para que tú no seas como niños fluctuantes y que puedas ser de una sola pieza y pelear la buena batalla de la fe. Y cuando vengan los momentos difíciles a tu vida, no retroceda, no tienes que correr, no tienes que soltarlo todo, pelea la batalla de la fe. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora predico hasta las 3 de la mañana. Me ayudó esta. La palabra por la cual caminó un pueblo que había conocido lo que Dios había hecho. Llegó el momento para ir. Dice la Biblia que llegó el momento donde hubieron 400 años de silencio. Llegó el momento del silencio de Dios. No había palabra. Vaya conmigo. Dios estaba hablando, usando los profetas, usando a su gente en la tierra. Dios tenía sus recursos. Y siempre ha habido algo que conocemos como lo divino humano, donde Dios estaba usando al hombre. Y siempre lo ha hecho porque a Dios le ha placido, porque Dios no necesita a nadie. Pero siempre se ha placido en utilizar hombres en la tierra, mujeres de fe. Y la Biblia nos está hablando en aquella ocasión que viene el momento del silencio de Dios. No había logos, no había palabra, había un silencio. Y en aquel silencio dice la Biblia que es entonces donde se levantan las sectas conocidas como fariseos, conocidos como saduceos. Y se levantan personas a tratar de profetizar, a tratar de hablar lo que Dios nunca había hablado. Y esto es un problema serio cuando la gente habla sin que Dios haya dicho nada. Y cuando la gente dice Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada. Y hay que tener cuidado. En el silencio hubieron personas que hablaron palabras, pero Dios no había dado ninguna palabra. Lo que Dios había profetizado por medio del profeta Isaías trajo cumplimiento. Venía un silencio, llegó el silencio. Pero luego de aquel silencio tienes que comprender que, como dice el himnólogo, aunque no pueda ver, estás obrando. Había un silencio, pero Dios tenía un plan. Llegó el momento donde dice la Biblia que en aquella ocasión el profeta Isaías había hablado que vendría uno a preparar el camino del Señor. Aquel hombre fue conocido como Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó a la tierra con un mensaje y comenzó a traer voz de Dios en la tierra. Y yo creo que en medio del silencio que muchas veces estamos atravesando, Dios está buscando un Juan el Bautista que proclame la verdad del evangelio, que no venda la palabra, que entienda que en este tiempo difícil y final y en esta área tan difícil de Europa, Dios necesita a alguien como Juan. Dios necesita a alguien que le diga al pueblo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Ahí se levantó Juan, comenzó a predicar y comenzó la voz de Dios a manifestarse en la tierra nuevamente. La Biblia dice que Juan comenzó a bautizar en el río del Jordán. Y en el río del Jordán la Biblia dice que también venían de toda Judá para escuchar el mensaje de Juan y para ser bautizados para arrepentimiento. Allí, cuando Juan comenzó a bautizar, vinieron las primeras campañas donde multitudes de personas se estaban reuniendo. Si la Biblia dice que de toda Judá venían al bautismo de Juan, estamos hablando de miles y miles de personas. Juan los bautizaba, pero a Juan le hacen una pregunta. Y aquí yo quiero que preste atención, hermano. Le hacen una pregunta a Juan y le dicen: ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres Jeremías? ¿O tú eres alguno de los profetas? ¿Quién tú eres? ¿Jesús? ¿Tú eres el Cristo? Y él dice: no, no soy Elías, no soy Jeremías, mucho menos Jesús.
Él dijo: yo soy una voz. Soy una voz que clama en el desierto, enderecen el camino al Señor. Decimos en Puerto Rico que a Juan no se le subieron los humos a la cabeza. Juan tenía los pies sobre la tierra. Por más que Dios te use, sabe que aquí el grande es Dios. Por más que Dios te le dé, por más que Dios te delegue en la tierra, siempre dale gloria y honra al Dios Todopoderoso. Por más que hagamos en la tierra, tenemos que comprender que hay uno que es Dios Todopoderoso, grande, poderoso en batalla, nunca ha perdido una batalla. Es conocido como el varón de guerra. Y Juan comprendió que aunque las personas estaban asombradas por lo que Dios estaba haciendo a través de su vida, él sabía que había uno, que él era simplemente una voz. Digo, soy una voz que clama en el desierto. Y la Biblia dice: eres el Cristo, le dijeron. Pero él dijo: no, no soy yo. Él dijo: viene uno tras mí, del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Juan dijo: yo los estoy bautizando en agua para arrepentimiento, pero él dijo: él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Alaba la gloria de Dios. Con Espíritu Santo y fuego. Juan dijo: no soy yo, se llama Jesús. Yo no puedo hacer nada por nadie, pero él los puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan reconoció la grandeza de Jesús en la tierra. Él dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Llegaba el tiempo donde Jesús llegaba a la tierra a realizar la labor más extraordinaria que un hombre ha hecho sobre la faz de la tierra: salvar al hombre de pecado. Llegó el momento donde Jesús se acerca al río del Jordán. La Biblia dice que allí en el río del Jordán Jesús llega donde Juan. Juan, viendo que Jesús, aunque él sabía lo que había que hacer, él le dijo: bautízame a mí, siendo tú el Cristo. Pero Jesús le dijo: conviene que cumplamos toda justicia. Hay una palabra especial ahí. Conviene que cumplamos toda justicia. El Dios de la palabra quería cumplir la palabra. Y allí lo estamos mirando. Cuando Juan lo bautiza, se abren los cielos. Habla a Dios y dice: aquí mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. La Biblia dice que desciende el Espíritu en forma de paloma. Dios comenzó a hacer algo maravilloso en la tierra y la gente comenzó a palpar. La Biblia dice que el Espíritu dirigió a Jesús al desierto para estar 40 días en ayuno, en oración, preparándose para el ministerio que ejercería sobre la faz de la tierra. El ministerio más extraordinario, lleno de milagros, lleno de prodigios, lleno de maravillas, pero sobre todo la salvación de cada uno de nosotros. La salvación tuya y mía costó un precio de sangre, costó un precio muy alto para hoy tú y yo caminar en esta tierra como si nada hubiera ocurrido. Yo quiero que tú comprendas el sacrificio de la salvación. Lo que tú y yo hoy estamos disfrutando, a alguien le costó un precio muy alto. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Fue sobre él, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A su nombre sea la gloria. Esto es lo que enseña la Biblia. El sacrificio de Jesús costó un precio muy alto, y hoy yo quiero que alguien pueda comprender que aquella palabra viva se encarnó en la tierra. Por eso Juan capítulo número 1 verso 14 dice la Biblia que aquel verbo fue hecho carne. Verbo lo que significa es palabra. Aquella palabra fue hecha carne. Juan dijo: él habitó entre nosotros. Nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de dos cosas. Él dijo: lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. Aquel poder que caracterizó a Jesús. Oh, gloria. La Biblia dice que luego de esto Jesús se levanta por Galilea en el poder del Espíritu Santo. Lo dice Marco, en el poder del Espíritu Santo. Se levanta por Galilea y comienza a proclamar el mismo mensaje que trajo Juan. La palabra: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Había un mensaje que encerraba aquello que Jesús hablaba. La palabra comenzó a ser predicada. El evangelio comenzó a ser predicado. Y quiero que alguien pueda aprender algo. En la antigüedad habían personas que eran conocidos como los mensajeros. Le conocían como los corredores.
Los corredores eran personas que cuando en la antigüedad habían grandes batallas, los corredores eran los que llevaban el mensaje. Los corredores eran personas que estaban atentas a la batalla y que los enviaban a la ciudad para que la ciudad pudiera conocer qué fue lo que ocurrió en el campo de batalla. Y los corredores eran conocidos como mensajeros. Pero el mensajero, la gente cuando lo veían de lejos, porque en las ciudades tenían vigía y habían personas que estaban vigilando qué ocurría, por dónde viene el mensajero, qué va a decirnos y cuál es el mensaje que nos va a traer. Cuando el mensaje corría y el pueblo había obtenido una batalla, el mensajero venía con una palabra, y aquella palabra era tan contundente. La palabra utilizada en aquello entonces era evangelion. Evangelion lo que significaba era una buena noticia. Cuando el mensajero corría con aquel mensaje, traía un mensaje de esperanza a la ciudad, porque su pueblo había ganado la batalla, porque su pueblo había prevalecido. Y aquel hombre decía evangelion. Y hoy tú y yo hemos encontrado la salvación. Hemos visto que en Jesús hay esperanza, y por medio de la fe hemos creído que evangelion, hay una buena noticia en nuestra tierra. Jesús te puede salvar, Jesús te puede levantar, Jesús puede cambiar las vidas, Él puede restaurar familia, Él puede levantar matrimonios. Alabado sea Dios. Hoy tú y yo nos hemos convertido en mensajeros, y yo quiero que entiendas algo. Mensajero no es solamente el pastor, mensajero no es solamente el evangelista, mensajero no es solamente el líder. Tú eres un mensajero de Dios, tú eres una mensajera de Dios. No crea que esto es solamente por título. A cada uno nos han enviado. Jesús dijo: id, predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Dijo Jesús: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Será salvo. Pero el que no creyere, lamentablemente, será ¿qué? Condenado. Jesús te envió. No necesitas una barquilla para predicar el evangelio. Alaba la gloria de Dios. No necesitas un micrófono para predicar el evangelio a tus compañeros en las universidades, en las escuelas, en los trabajos, donde quiera que vaya. Hay una buena noticia que compartir con alguien. Es la palabra que tú puedes utilizar hoy en día para poder levantar al caído, para poder sanar al enfermo, para poder libertar al atado. ¿Sabes cuántas personas están atadas allá afuera? ¿Sabes cuántas personas están necesitadas allá afuera? Y Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti para que salga y proclame que Jesucristo es el Señor, que Él tiene poder para sanar, que Él tiene poder para libertar, Él tiene poder para restaurar, Él tiene poder para hacer milagros. ¡Oh, gloria! La palabra comenzó a efectuarse en la tierra de una forma impresionante, y la gente comenzó a escuchar. No solamente comenzaron a escuchar, sino también comenzaron a ver. Punto número 2, las señales. Las señales comenzaron a manifestarse en la vida de Cristo. Allí en la sinagoga, cuando Jesús predica, la gente se maravilla. Pero también hubo una necesidad, donde la Biblia dice que había un espíritu inmundo que operaba en un cuerpo. Y el espíritu inmundo que operaba en un cuerpo dio grandes voces y le dijo a Cristo: yo sé quién tú eres. Le dijo: tú eres el Santo de Dios. Jesús no recibió la alabanza de los demonios. Le digo: cállate y sal de él. Se acabó. Los judíos no le recibieron. Dice la Biblia: los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando Jesús está en la sinagoga y los mismos judíos no lo reciben, aunque un grupo de personas habían creído, tuvo una batalla seria porque los judíos no lo querían. Y los judíos no lo quieren y el demonio lo está adorando. Y dice: yo sé quién tú eres. Lo que ellos no habían reconocido, el diablo lo estaba reconociendo. El diablo sabe quién. Jesús le dijo: cállate, sal de él, se acabó. Hubo algo que conocemos como liberación. El espíritu inmundo que operaba en el cuerpo salió. Había una señal manifiesta. Jesús nos enseñó a lo largo de su ministerio que había una palabra contundente que impactaba el corazón del ser humano. Pero también había manifestación. Manifestación. ¿Qué es la manifestación? Es una demostración. Es como aquello que sucedió el día de Pentecostés, donde todos estaban unánimes y juntos se manifestó el poder del Espíritu Santo.
La manifestación del Espíritu operó en la vida de Jesús. No solamente había una palabra, había una señal. Había una señal que se manifestaba por el favor de los necesitados. Por eso los paralíticos se estaban levantando. Por eso los enfermos estaban siendo sanados. Por eso la suegra de Pedro recibió un milagro. Por eso la hija de Jairo resucitó. Por eso Lázaro, después de 4 días, Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Habían señales manifestándose en la tierra. Y yo quiero que tú puedas comprender en esta hora de la tarde que las señales se siguen manifestando en la iglesia por el favor de los necesitados. Lo que Cristo hizo en la tierra ha enviado a la iglesia. Jesús dijo en una ocasión: vayan y sanen los enfermos, vayan y echen fuera demonios. Lo que ustedes recibieron de gracia, Él dijo, por gracia lo van a dar. Cristo dijo: vayan y resuciten los muertos. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia, que hay una palabra que levanta, que restaura, que fortalece, pero que también hay unas señales. También hay unas señales. Y estas señales Cristo dijo que van a seguir a los que creen. Él dijo: en mi nombre van a echar fuera a los demonios. Él dijo: ustedes van a hablar nuevas lenguas. Él dijo: van a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es la palabra que Dios nos ha dejado. Hay una palabra contundente que arde en tu corazón, pero también hay unas señales que se manifestarán por el favor de los endemoniados, por el favor de los enfermos, por el favor de los cautivos, los que se sienten presos, que puedan gritar: saca mi alma de la cárcel para que adore tu nombre, Dios del cielo. Las señales que se manifestaron: milagros, prodigios, maravilla. Lo crea o no lo crea, Dios hace milagros. Lo crea o no lo crea, Dios hace milagros. Y aquí muchos de ustedes que han sido impactados por un milagro de Dios, que nadie le dio posibilidades, Dios los rescató y los salvó. Y hace milagros a la persona, pero también hace milagros de sanidad. Sanidad divina. Dios sana a los enfermos, los atados los liberta. Hay señales que se manifiestan por el favor de la iglesia. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Lo que se manifestó en la tierra, aquel gran poder, aquella autoridad que lo caracterizaba. Ya no solamente está predicando el evangelio, está manifestando las señales. Igualmente nosotros estamos mirando cómo estas señales comenzaron a manifestarse en su vida, donde la Biblia comienza a relatarnos acontecimientos impresionantes, donde muertos estaban resucitando, donde la Biblia no solamente dice que Cristo lo hizo, sino que aquella iglesia llena del poder del Espíritu, como por ejemplo Eneas llegó a una ciudad y le dijo a Eneas, Eneas, Jesucristo te sana, y la muerta se levantó. También a Tabita, la que la gente conocía en la ciudad de Jope, que era muy querida por las personas. La gente estaban guardando el luto, estaban llorando, porque ella era una persona muy querida en la comunidad. Y cuando Pedro llegó, sacó a la gente del cuarto, se metió con la muerta, porque hay que sacar a 2 o 3 que a veces no tienen fe, que no creen en los milagros. Tienes que salirte del lugar. Si tú no crees, no me va a pagar la fe. ¿Cuántos alaban a Dios? El que no cree, tú tienes que echarlo para un lado. Pelea, tú vas. Suave, que me quedan como 2 horas todas. Hay personas que no creen. Hay un montón de incrédulos. Esa persona tú no puedes estar al lado de ella porque se pega más rápido lo malo que lo bueno. Entonces tú no le vas a pegar la fe, él te va a pagar la mortandad que tiene encima. Y Pedro le dijo: sálgase todo el mundo de aquí. Ustedes no saben lo que es un milagro. Hay veces que uno tiene que estar solo en medio de la necesidad, porque a veces nadie comprende el Dios de los milagros. Dije en el culto pasado que hay cosas que uno no puede ni testificar porque nadie va a entender. Hay cosas que uno ha visto en Dios que no las puede compartir con nadie porque nadie entiende. Solamente el que ha tenido la experiencia cuando Dios te marcó. La experiencia de Moisés lo marcó para siempre. La experiencia de Elías lo marcó para siempre. La experiencia que tuvo David lo marcó para siempre. Cuando Dios marca a alguien, lo marca para el resto de sus días. Y Dios te marcó. No dejes que nadie te robe la fe. No dejes que nadie quite lo que Dios ha depositado. Guarda el buen depósito que hay en ti. ¡Oh, gloria! Eso
Eso es lo que quiere el diablo, que se te apague la fe y que te vuelvas un incrédulo, como los hay aquí por montones. Aquí, sí, aquí, por montones están los incrédulos aquí. Entonces, tú vives en un país de incredulidad, donde nadie cree en Dios. ¿Pues qué tú tienes que hacer? ¿Cómo tú le vas a decir a toda esa gente que Dios es real? Vamos a ver si hay poder. ¿Tú sabes lo que hizo Felipe? No sé si es que usted me ve muy lejos. Yo voy para aquí a ver si es verdad. ¿Ah? ¿Tú sabes lo que hizo Felipe? Felipe fue un discípulo que Jesús escogió. Yo quiero que entienda esto. Siento la voz del Espíritu Santo. Voy a compartir lo que Dios me... Esto no está me metí en el bosquejo espiritual. Ah, hermano. Felipe, Jesús lo marcó. Fue marcado por Jesús. Jesús le dijo, sígueme ya. Le digo, sígueme. Él dejó todo, le siguió. Personas que fueron marcadas por una palabra. Jesús le dijo, sígueme. Él dejó todo y comienza a seguir a Jesús. La Biblia dice que antes de él poder llegar, él llamó a uno llamado Natanael. Y cuando Felipe vio a Natanael, le dijo a Natanael, ven, porque hemos encontrado a quién. Aquel del quien habló el profeta Isaías. Le dijo, a Jesús el de Nazaret. ¿Sabe lo que dijo Natanael? Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Las personas a veces juzgan a Natanael, pero nadie sabe que Natanael tenía un conocimiento real. Porque cuando Jesús lo ve, le dice, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Jesús sabía quién era él. Jesús sabe quién viene. Pero me impacta lo que dice Felipe. Cuando Natanael se pregunta que si puede salir algo bueno de Nazaret, ¿sabe lo que dice Felipe? Ven y ve. Ven y ve. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros en ciudades como esta, donde están llenas de ateísmo, de incredulidad, donde las personas no creen? Las personas se han llenado de incredulidad. Hay egoísmo, egocentrismo, donde todo el valor al ser humano, donde el hombre es el que lo puede hacer todo, donde las personas han pensado que se puede vivir sin Dios y sin la Biblia. ¿Qué es lo que te toca hacer? Te toca hacer como Felipe. Felipe era de un lugar conocido como Betsaida. Aquel lugar era conocido como casa de pesca. Tú tienes que convertirte en un pescador. 3 nada más me entendieron. Tú tienes que convertirte en un pescador de hombres. Eso fue lo que hizo Felipe. Felipe se convirtió en un pescador y le dijo a Natanael, ven para que veas. Por si no crees, ven para que veas. Y yo quiero que tú puedas entender en este día que cuando tú conoces el poder de Dios, tú no quieres abrazar tanto la salvación que no la compartes con nadie. No, eso no es así. Ese no es el evangelio. El evangelio es amor. Y el amor te lleva a compartir la verdad con tu amigo, con aquel que está atado, con aquel que está encadenado, y te va a convertir en un Felipe. Y le vas a decir a alguien, ven para que veas si hay milagros o no hay milagros. Ven para que veas si hay poder o no hay poder. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Ven para que veas si es real. Y así, cuando viene Natanael, Jesús lo impacta y le dice, aquí un verdadero israelita en el cual no hay... ¿De dónde me conoce? Dijo Natanael. O sea, ahora es impactado por Jesús. ¿De dónde me conoce? ¿Qué le dijo Cristo en aquella ocasión? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Qué usted quiere? ¿Que yo le hable de carro? ¿De prosperidad? ¿Ah? ¿De casa? ¿Que le profetice? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué le dijo? Cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara, yo te había visto. Yo te había visto ya. O sea, cuando tú te conviertes en un hombre como Felipe, que está buscando alcanzar a alguien, que quieres convertirte en un pescador de hombres, cuando tú llamas a alguien, ya Dios lo había visto hace rato. Antes de que tú lo conocieras, ya Dios lo conocía. Pero por favor, quiero decirte que te toca hacer un trabajo que Dios no lo va a hacer por ti. Perdóname. Te toca hacer un trabajo que tu compañero no lo va a hacer por ti. Te toca a ti, me toca a mí. Tienes que hacer la obra de Dios en la tierra. Recuerda que te van a pedir cuenta por lo que pusieron en tus manos.
Padre, sé que esto no va a traer mucha alabanza, pero esta es la verdad del evangelio. Haz lo que Dios te llamó a hacer, sin mirar a quién. Si otro no lo quiere hacer, hazlo tú. Si otro no quiere cooperar, si otro no quiere trabajar, trabaja tú. ¿Alguien me está entendiendo? Si nadie quiere hacerlo, yo lo voy a hacer. La actitud del hombre de Dios, aunque nadie quiera, yo peleo la batalla haciéndole. Rebasendale más causa. Aunque nadie quiera, yo voy a pelear. Con la ayuda de Dios, tú, Dios y yo somos mayoría. Padre, que unción más su cauce. Reútalo más haciéndole. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, que alguien salga revestido del poder. Que alguien salga revestida de la unción. Hoy Dios te dice, conviértete en un Felipe. Hoy Dios te dice, conviértete en un pescador de hombres. Hoy Dios te dice, comparte la palabra. Cuando veas que el panorama está difícil, habla la palabra. La palabra abre el camino. Ella es como una espada. La palabra es como un martillo que quebranta las rocas.